bienvenidos. Hoy voy a compartir con ustedes una receta de granola. Anteriormente compartí con ustedes una receta que es muy similar a esta, pero en esta ocasión voy a utilizar agave azul y no voy a agregar las semillitas de chía. Lo que ocupamos para esta receta es avena entera, nuez, agave azul, coco sin endulzar, aceite vegetal, azúcar morena, pasitas, sal, semilla de girasol y pepitas de calabaza. Lo primero que voy a hacer es mezclar el aceite vegetal con el agave azul. Si no tienes agave azul, puedes utilizar miel. Tiene la misma consistencia y el sabor es muy similar. Mezclar estos dos ingredientes juntos nos va a ayudar a que se incorpore más fácilmente a la avena y las semillas. Queda un poquito espeso, pero no pasa nada. Ahora vamos a mezclar la avena con las semillas. El azúcar morena, la sal y lo único que voy a dejar por último van a ser las pasitas. Mezclamos. Agregamos el agave y el aceite. Y lo revolvemos muy bien. Parece que ya están bien mezclados. Las pasitas las vamos a dejar al último porque si las agregamos ahorita se van a cocer. Esta es fruta que ya está endulzada, así que no necesita cocerse porque si la ponemos ahorita se va a quemar y se va a hacer muy dura y no va a ser posible de comerse bien. Entonces esto lo voy a agregar en los últimos 5 minutos. Después de haber revuelto todo bien, lo voy a poner aquí en esta hoja para galletas. Y la vamos a poner en el horno por 40 minutos. Tengo el horno precalentado a 325 grados. Voy a esparcir bien para que se cosan uniformemente. Y está lista para meterse al horno. Lo voy a dejar en el horno por 40 minutos. Cada 10 minutos la voy a sacar y la voy a revolver. La vuelvo a meter y así hasta que pasen los 40 minutos. Y en los últimos 5 minutos es cuando vamos a agregar las pasitas. En 10 minutos le muestro cómo va. Estos son los primeros 10 minutos que han pasado. Revolvemos bien. La avena está cambiando de color y huele súper rico. Movemos súper bien. Y la volvemos a poner en el horno. Ya pasaron otros 10 minutos. Lo movemos bien. Y sigue cambiando de color y huele súper rico. Como pueden ver, los ingredientes están cambiando de color y se están poniendo un poquito más cafecitos. Lo ponemos en el horno por otros 10 minutos. Nos aseguramos de revolver bien. Los ingredientes ya están más tostaditos. Y ahora lo voy a poner en el horno por solo 5 minutos y después de los 5 minutos ahí es donde le voy a agregar las pasitas. Y ya pasaron los 5 minutos y voy a poner las pasitas. Voy a revolver bien y nada más lo vamos a poner por otros 5 minutos y ya va a estar lista para dejarla enfriar. Las pasitas se cocen súper rápido y en realidad no necesitan cocerse porque ya están dulcecitas, es fruta seca, no necesitan cocción. Las otras semillas sí necesitaban ponerse al principio porque eran semillas que no estaban tostadas, eran semillas crudas, así que eso sí se puede agregar al principio, pero las pasitas
es la fruta que lleva. Si no te gustan las pasitas, lo puedes reemplazar por arándanos rojos. Lo voy a poner en el horno por 5 minutos más. Ya pasaron los 5 minutos después de que agregamos las pasitas y revolvemos por última vez para dejar que se enfríe. Tenemos que dejar que se enfríe completamente para después ya cambiarla a un refractario en donde la vamos a dejar. Yo la voy a dejar acá para que se enfríe. Después de unos minutos voy a venir y le voy a seguir moviendo porque en cuanto se empieza a enfriar, si no se mueve, se queda un poquito junta. Después se puede volver a mover y se deshace completamente, pero para que sea un poquito más fácil, después de unos 15 minutos, 10 minutos, voy a moverle nada más para que se vaya enfriando uniformemente y para que no quede pegada y para que sea más fácil de poner en algún refractario. Y ya está listo. Simplemente voy a esperar a que se enfríe y te muestro cómo sigue en unos minutos. Ya han pasado como unos 10 minutos de que la sacamos del horno. Y ya se escucha totalmente diferente. Se escucha que está súper doradita y se está enfriando bien. Y está despegada, así que no nos va a costar absolutamente nada transferirla al refractario que la vamos a dejar. Y ya nada más esperamos a que se enfríe por completo. Ya no necesitamos moverle ni nada hasta que la tengamos que poner en el traste que la vamos a guardar. Después de haber dejado que la granola se enfriara por completo y ahora ya está lista para ponerlo en algún refractario que tenga tapa para que no se humedezca. Está súper tostadita. Después de ver el resultado final, ojalá que te animes a hacerla. Gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.